acá a través de la plataforma y también a las personas que nos están siguiendo en Facebook. Muchísimas gracias por estar. Esta es una actividad en el marco de la Semana de Ciencias Biológicas. En este caso tenemos la oportunidad de tener a Luis Francisco Ledesma. Él es un joven micólogo que fue formado en la Universidad de Costa Rica y que se ha centrado como en estudiar un poco la diversidad de macrohongos silvestres en Costa Rica, y también como que ha participado como para poder incluirlos esto como educación ambiental. Entonces estamos muy contentos por tenerte y esperamos que voy a explicar un poquito la dinámica, más o menos de cómo se va a manejar la charlita. En este caso, inicialmente vamos a empezar con Luis Francisco. Una vez que terminemos la charla, vamos a dar un pequeño periodo de preguntas. Estas se pueden realizar a través de la plataforma, a través del chat, o bien si alguna persona quisiera realizarla de forma directa, entonces simplemente levanta su mano y le vamos dando el orden. Y de igual forma, comentarles a las personas en Facebook que se encuentran conectados por acá, que si tienen alguna pregunta, pueden realizarla a través de los comentarios. De igual forma, en el caso de que algo no esté quedando claro durante la presentación, sería bueno de que lo hagan saber, y ya las preguntas posteriores, ya que no necesariamente son por no haber entendido algo en la presentación, entonces se realizan al final. Entonces, le doy el pase a Luis Francisco para que hagan. Ok, bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Francisco Ledesma. Como, ya les contaron ahí un poquito de mi presentación. Hoy vamos a hablar de la conservación ambiental de hongos en Costa Rica. El día de hoy vengo representando esta iniciativa, Funga Conservation, y ahorita les voy a contar un poquito más de ella. Entonces, para que tengan ahí la palabra funga en sus cabezas, rondando, y empiecen a interiorizarla, porque a partir de ahora vamos a mentalizarnos que cuando nos referimos a los organismos macroscópicos, van a ser la flora, la fauna y la funga. Y bueno, quería empezar esta charla con una muy mala noticia. El 9 de septiembre, en el Día del Niño de Costa Rica, salió el reporte o el informe del Planeta Vivo. Este reporte está en internet, acceso libre. Estos son algunos datos importantes que estaban dentro del que les quería compartir. Como vemos, desde 1970, la población de especies que han sido monitoreadas a lo largo del mundo ha ido en una reducción bastante severa, hasta el 68% en el 2018. Y las amenazas de la biodiversidad en este momento, según este reporte de la famosa WWF, de la World Wildlife Foundation, de esta organización que tenemos como bastante en el mapa del loguito del panda, dice que estas son las principales amenazas: los cambios del uso del suelo, la sobreexplotación de las especies invasivas y las enfermedades, la contaminación y el cambio climático. A lo largo de esta charla voy a tener cosas en inglés y en español, entonces ahí para que cualquier cosa yo les voy a ir traduciendo lo que pueda, y de ahí el inglés en la ciencia es como el lenguaje universal, ¿verdad? Entonces mucha de la información está en inglés. Estoy dándoles como la información más actualizada que tuve la posibilidad de encontrar y de compartir. Y bueno, ya yéndonos después de esa muy mala noticia
vamos a pensar en este maravilloso señor que hemos visto en decenas de documentales de la BBC, David Attenborough. Y él dice una frase que básicamente es como el resumen de lo que nosotros estamos haciendo de Fungal Conservation, que no se puede proteger algo que no nos preocupa y nadie puede preocuparse por algo que nunca ha experimentado. A lo largo de la charla vamos a ver lo real de esta frase respecto al reino fungi. Y aquí tenemos un GIF maravilloso que lo uso a cada rato de uno de sus documentales. Ok. Y los datos, la gran mayoría de datos van a ser basados en reportes del Jardín Botánico de Kew y también de este reporte del State World Fungi del 2018. Bueno, esta es toda la vía que conocemos actualmente. Es esta parte que vamos a hablar el día de hoy, aparte de los hongos. Uy. Sin embargo, vean el montón de diversidad que hay por acá de las bacterias. Es una locura, por si quieren empezar a estudiar más bacterias. Igual el reino fungi, ahorita vamos a ver que no se queda atrás. Bueno, dice un amigo de College Academy que los hongos tienen superpoderes y la verdad me gusta mucho verlos así. Ellos alimentan el mundo, filtran el agua, le dan soporte a las plantas, limpian el ambiente a través de bioremediación, degradan plástico, construyen el suelo, que es como una de sus principales tareas a nivel de los ecosistemas, pueden transformar la basura en materiales de uso y las tres que a muchas personas les importa, alimenta el cuerpo, alimenta la mente, alimenta el espíritu. Básicamente los hongos están en todos lados. Los hongos podemos encontrarlos desde los bosques maravillosos de nuestro país, los ejemplos que nos llegan a la mente de inmediato, bosques que siempre están verdes, con mucha vida, pensemos en Monteverde, en el Cerro de la Muerte, bosques de roble, obviamente van a haber hongos ahí, sin embargo, también hay hongos que están creciendo en el agua, debajo del agua, es una locura, que crecen sobre insectos, hongos que son bioluminiscentes, hongos que parecen a estrellas, hongos que afectan las plantas, hongos que crecen sobre madera, sobre material orgánico, hojas, tallitos, troncos, hongos en el desierto, hongos en el Antártico, en este caso líquenes, recordemos que los líquenes también son hongos, ellos están en todo lado, hasta dentro de nosotros y fuera de nosotros, si tenemos estas enfermedades cutáneas provocadas por los hongos. Si nos detenemos a una planta, a un individuo solito de una planta que tiene características de tener relaciones simbióticas y mutualistas con los hongos, en el caso de las micorrizas y ecnomicorrizas, los endófitos, que son hongos que crecen dentro de las plantas, y las micorrizas son hongos que tienen relaciones con las raíces, ya sea dentro de ellas o afuera. Y hay varios ejemplos de micorrizas con orquídeas, con ericoides, arbuscurales, ectomicorrizas, endomicorrizas. Vemos que hay endófitos en las raíces, que hay endófitos en los tallos, en las hojas, y además hay una relación muy dinámica con demás organismos, parasitoides, herbívoros, áfidos, polinizadores, y vemos que los hongos están ahí aunque no los vemos. No solamente son estas formas de setas, de sombrilla que tenemos como en nuestra cabeza, están ahí dándole grandes capacidades a las plantas. Por ejemplo, vemos que
hasta el 90% de las plantas terrestres tienen relaciones con hongos, en este caso con micorrizas. Entonces, más bien, estamos en el momento del estudio de las micorrizas, que más bien es raro no encontrar una planta que tenga micorriza. Básicamente son una relación que viene desde hace millones de años y se teoriza que son estas relaciones simbióticas que lograron que las plantas pudieran colonizar la Tierra. Entonces, al día de hoy, nosotros existimos gracias a una relación que viene desde hace millones de años, unas plantas y unos hongos basales que fueron evolucionando y adaptándose hasta el día de hoy, y sin ellos nosotros no existiríamos. Entonces le debemos nuestra vida. Somos también descendientes filogenéticos de un organismo en común con los hongos. Es súper interesante. Hoy no les voy a hablar de eso, pero ahorita puedo contestar preguntas sobre eso. Aquí vemos una relación súper dinámica con lo que son las micorrizas de diferentes tipos y las diferentes animales en un bosque, en un ejemplo. Esto es un ejemplo de muchísimos, porque pueden ser cosas mucho más complejas, mucho más sencillas, porque esto es un ejemplo de unas personas que se llaman micófilos en Chile. Tienen este diseño que es una locura. A veces no lo termino de entender, pero cuando pienso que no lo entiendo, lo empiezo a entender, porque así funciona la vida, así funciona la ecología en los bosques. Hay interacciones dinámicas, intensas, entre un organismo o varios de ellos. Entonces, hay cosas como el saltamontes. Si uno ve, aquí empieza con la línea amarilla, hay sopos y este va y se viene por aquí por el pie y se va por acá y se va por las hormigas. Entonces, vemos que los propágulos de esta micorriza son dispersados y comidos por este montón de animales, ya sea vertebrados o no vertebrados. Los hongos son indispensables para la humanidad. Esto a veces no los vemos como realmente son para nosotros. Ellos nos dan alimento. Gracias a la fermentación tenemos cosas tan básicas desde nuestras infancias, que nos encanta comer chocolate, por ejemplo, porque para hacer chocolate usted necesita fermentar las semillas de chocolate. Entonces, gracias a los hongos tenemos chocolate, tenemos cerveza, tenemos vino, tenemos lácteos, tenemos el pan, porque también está hecho con levadura, tenemos la maravillosa salsa de soya y obviamente tenemos los hongos comestibles. Luego con la industria se pueden hacer biocombustibles, se pueden hacer ahorita, hay montones de emprendedurismos de usar biomateriales de hongos, entonces se puede hacer mm, productos que sustituyan realmente productos animales como el cuero. Entonces se puede hacer cosas de la misma calidad del cuero, pero usando hongos. Entonces es una gran oportunidad para empezar a adaptarse a utilizar estos biomateriales que van a tener un impacto bajísimo en comparación con el plástico, por ejemplo. También están haciendo ahorita bloques de micelio. También se puede hacer detergentes, papel, la medicina, obviamente los antibióticos. Desde la Segunda Guerra Mundial empezó a darse una revolución médica, un salto médico increíble. Antes las personas se morían de infecciones y era muy difícil de tratarlas, y ahora gracias a la maravilla de los antibióticos que empezaron a partir de los hongos del penicillium, se ha desarrollado muchísimo esa parte. Y otros productos, inmunosupresores y estatinas. Y para el manejo del ambiente, como ya les decía, la bioremediación y la agricultura. ¿Qué pasa con la riqueza de los hongos a nivel mundial? Bueno, según este estudio, ahorita tenemos un aproximado
de 165.6 millones de hongos. Si vemos este gráfico, vemos que cada cuadrito son 100.000 especies. Y básicamente los hongos y los animales son de los organismos más diversos en el mundo, según estas estimaciones de este estudio del 2017. En Costa Rica se conocen hasta el día de hoy alrededor de 3.000 especies, gracias a esfuerzos enormes de investigadores que han venido desde hace muchos años. Costa Rica es uno de los países mejor estudiados en taxonomía del reino fungi en comparación con otros países de Latinoamérica, gracias a estos maravillosos académicos que han sido nuestros profesores y los profesores de nuestros profesores. Y eso hay que honrarlo mucho y seguir esa labor, porque según estimaciones tenemos hasta 50.000 especies de hongos, pero según estas nuevas estimaciones de esta investigación puede ser bastantes más, porque ahorita vamos a ver a detalle por qué esos números son tan enormes. Según esta investigación, empezaron a asumir diferentes casos. Entonces les voy a mostrar tres tablas, tres cuadros de los casos que asumieron ellos. Entonces aquí se están asumiendo que hay especies crípticas de artrópodos en todos los animales, básicamente. Y también hay hongos. Entonces, básicamente, por cada animal que existe ahorita en el mundo, hay un hongo. Por eso, aquí se infla a esta cantidad y hay diferentes escenarios, ¿ven? Entonces, ven que los animales y las plantas siempre se llevan de las mayores cantidades de organismos. Aquí otro caso, asumiendo dos especies crípticas, igual los números son enormes, 56 millones. Y esta sin asumir ninguna especie críptica, y aquí baja bastante los números, pero igual es un montón, 22 millones de especies de hongos. Imagínense, una locura, la gran mayoría microscópicos. Entonces hay mucho, 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 mucho por hacer en los próximos años. Sin embargo, los hongos son una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque se ha reportado que hay especies de hongos que están atacando muchísimo, muchísimo especies de animales y de plantas. Actualmente hay reportes de alimentos que nosotros consumimos todos los días, arroz, maíz, trigo, de hongos que enferman esas plantaciones tan importantes en nuestra vida, porque es nuestra alimentación. Y estos gráficos muestran que hay hasta 11 hongos que están afectando poblaciones importantes de animales y 4 hongos que están afectando poblaciones importantes de plantas en comparación a otros reinos como protistas. Aquí vemos unos ejemplos, el famosísimo Batrachothrdium dendrobatis, el hongo que está afectando a los anfibios a nivel mundial. Sin embargo, tenemos otros hongos que también están afectando poblaciones de organismos, como esta escomicota que está afectando el arroz, o esta otra escomicota que está afectando los murciélagos, o este otro, basidiomicota que está afectando el trigo. También hay escomicotas que está afectando corales, microsporidios. Este son el grupo de animales que les dije que seguramente todos los animales tienen en sus organismos a nivel como digestivo más que todo. Y también están afectando las abejas. Y este otro que están afectando tortugas que anidan aquí en Costa Rica, la careta, la cabezona. ¿Qué más hay con los hongos? Pues en el mundo se han aumentado un montón los casos reportados de hongos que están afectando plantas y hongos que están afectando animales. Es como este otro reporte que les enseñé que coincide súper bien del reporte del planeta vivo, la WWF. ¿Y qué pasa con el cambio climático?
que es un tema que ahora todo el mundo está hablando de él, pues los hongos también les está afectando el cambio climático. El cambio climático básicamente está afectando la forma en cómo están creciendo los hongos. Entonces, ahorita en los fungarios, ahora ya no son herbarios, ahora son fungarios, para que se actualicen. A partir del término funga, se empiezan a proponer diferentes términos para entender mejor el reino fungi y ya no usar términos botánicos. Entonces, ahí es otra cosa para ir teniendo en cuenta. Entonces, los fungarios alrededor del mundo, slash herbarios que todavía no se han actualizado, este, están reportando disminuciones de las colectas que tenían anualmente, porque hay que estar colectando anualmente para ver cuáles son el crecimiento y el comportamiento de los hongos. Y esto solamente con los macrohongos. ¿Quién sabe qué estará pasando con los microhongos? Porque es algo muy difícil de estudiar. ¿Qué más pasa con el cambio climático? Algo que sí se puede estudiar bastante bien y que hay mucha investigación sobre ello son los líquenes. Recordemos que los líquenes son hongos, a pesar de ser una simbiosis obligatoria, y que ha estado por también millones de años existiendo. Resulta que los líquenes son bioindicadores. Entonces, se han utilizado varias especies de líquenes en diferentes estudios alrededor del mundo para ver qué tanto impacto está teniendo el cambio climático en diferentes zonas. Y también se usan como índices de contaminación, que ahí el cambio climático lo toma en cuenta. Algunas preguntas que se tienen que resolver con el cambio climático. Adaptación, migración, aclimatación. ¿Qué pasa con las esporas? ¿Qué pasa con el crecimiento de los hongos? Con la respuesta de los ecosistemas al cambio climático, porque ahorita hay muy pocos estudios de la ecología de los hongos en el trópico. Entonces, estas preguntas son súper válidas. Recordemos que este estado de los hongos en el mundo se hizo en Europa. Entonces, aquí hay que estarlo adaptando constantemente en los trópicos, que es donde estamos. Y bueno, ¿qué se necesita? Términos a largo plazo, que obviamente en Costa Rica no tenemos nada, casi nada de ecología a largo plazo de hongos. A larga escala, obviamente. Ven, aquí están data de los trópicos, del subtrópico, de ecosistemas calientes como desiertos, y que esté con varios datos simultáneos, como depósitos de nitrógeno, dióxido de carbono, el ozono, el UV, la temperatura. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Resulta que además de toda esa situación que tenemos con los hongos, a nivel ambiental, tenemos una gran deuda con el estudio de los hongos. Estos son datos de una de las revistas de acceso abierto más grandes del mundo, que es Europe PubMed Central. Y vemos que básicamente la línea amarilla son los hongos, que casi ni se ve. Hay grandísima atención a los animales, obviamente, en esta revista. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues según datos de este jardín botánico de Kew, ahorita en el Reino Unido no hay cursos para personas que están llevando como el bachiller, con el undergraduate, relacionados a los hongos. Y en comparación a los otros reinos, animales 172 y plantas 25. Hay módulos de descripción en diferentes universidades del Reino Unido, 8 apenas, en comparación con los animales 128 y las plantas 82. Y esto básicamente coincide súper bien.
si lo comparamos a la par, con el número de publicaciones y el número de cosas donde se pueden formar las personas interesadas en los hongos. ¿Y qué más pasa? Pues resulta que el reino fungi es súper nuevo, es como un bebé en comparación con los otros reinos, porque fue hasta 1969 que el famoso Whitaker, que es al que le debemos esta maravillosa inclusión del reino fungi al mapa de la vida del mundo. Entonces, imagínense, básicamente las personas que se murieron antes de 1969 nunca conocieron el reino fungi. Ellos pensaban que eran plantas sin clorofila. Incluso el famoso padre de la evolución que muchas personas respetamos y admiramos, Darwin, él nunca conoció los hongos como nosotros los conocemos. Él conoció a los hongos, o básicamente su analogía, que eran las plantas sin clorofila. Básicamente eso hace que hay un montón de camino por recorrer, porque quienes estudiaban a los hongos antes de este momento fueron los botánicos. Entonces, por eso hay tanta historia de las plantas y los hongos en diferentes carreras de biología, en donde se estudian en los cursos de botánica, en donde hay un montón de términos botánicos en el reino fungi y otros ejemplos que fijo se van a acordar. Les traigo de nuevo la frase de David Attenborough. Recordemos, no se puede proteger algo que no nos preocupa y nadie puede preocuparse por algo que nunca ha experimentado. ¿Qué está pasando entonces? Nadie conoce los hongos, nadie los estudia, nadie le enseña sobre hongos, como vimos en los datos que acabamos de pasar. ¿Qué pasa entonces en nuestra región, la región centroamericana? Pues México y Guatemala son de los países que tienen mayor cantidad de estudios con hongos silvestres y las personas que los colectan y el conocimiento más tradicional. Entonces, vemos que en México y en Guatemala los hongos silvestres son conocidos por decenas de nombres comunes. Eso refleja que hay un conocimiento colectivo enorme y se podría decir que comunidades de estos países son micófilas, que quiere decir que son personas que aman a los hongos o que no tienen ningún problema con los hongos y trabajan con ellos. Por eso aquel nombre de Micófilos Chile. Y en estos países es donde hay mayor cantidad de estudios de etnomicología, que es una disciplina que nació en Latinoamérica, específicamente en México, y es básicamente la relación de las personas con los hongos, ya sea pueblos campesinos, pueblos indígenas. Y básicamente vemos que se han reportado decenas de especies de hongos silvestres comestibles y con propiedades medicinales en estos países, básicamente por la historia que tienen. ¿Qué pasa en Costa Rica? Bueno, les traigo muy malas noticias. En Costa Rica somos un país micofóbico, a decir basta. ¿Por qué? Porque hay una gran historia de colonización, imposición, de creencia y persecución. Eso se ha reflejado en cómo las personas todavía piensan que los indígenas de Costa Rica tienen las mismas dinámicas tradicionales de los hongos psilocibe, los hongos psicoactivos que otros países. Hay todavía un tabú gigante alrededor de eso y como una idea preconcebida y armada a partir de prejuicios. Hay una historia de exclusión hacia las comunidades indígenas del país. Tenemos conocimientos muy limitados en los hongos silvestres y también las relaciones entre indígenas y campesinos son bastante malas en varios lugares de Costa Rica.
supongo que han escuchado sobre el gran conflicto que hay ahorita en el sur con campesinos e indígenas, donde están hasta quemándoles sus ranchos, la casa cónica. Es terrible, se están comportando como colonizadores de hace 500 años. Y se siguen creyendo en mitos. Hay una gran falta de educación formal de los hongos en nuestro sistema educativo. ¿Qué pasa también? Las carreras de ciencias biológicas de la UCR, la UNE, la UNED, dan nada de hongos. O sea, solamente son cosas generales, biología general, botánica general, diversidad biológica, fundamentos de biología, botánica, taller de biología, teoría del laboratorio, nada sobre micología. No hay giras de campo hasta donde me he enterado en estos cursos de educación, y mucho menos hay giras de campo enfocadas en colectar hongos para aprender de ellos en el campo. ¿Y qué pasa entonces? Pues obviamente cuando las personas enseñan sobre biología en otros espacios académicos como la secundaria, la primaria o la universidad, son personas que en su vida se interesaron por los hongos, entonces no enseñan nada de los hongos, básicamente. Y de ahí, eso se refleja en que nadie sabe nada de los hongos en la actualidad. ¿Qué pasa? La funga no se enseña, la funga no se estudia. En Costa Rica, lo que hemos obtenido en investigaciones maravillosas ha sido gracias a académicos que han tenido estudios pioneros y se han empeñado a hacer muchísima investigación académica desde las universidades públicas. Pero más allá de eso, falta por hacer. Por eso estamos aquí divulgando lo que se ha hecho, lo que se hay que hacer y lo que se va a hacer. ¿Qué pasa con la conservación de hongos? Entrando al tema. Bueno, todavía estamos en la década de la biodiversidad, porque estamos en el 2020, entonces todavía no entramos a la nueva década, digamos. Esos son tecnicismos. Y bueno, ¿qué pasa con los hongos? Bueno, hay que ponerle la alegría, la diversión, en inglés fungi, porque hay mucha emoción y diversión y felicidad detrás de conservar hongos, y es algo que tenemos que aprender a disfrutar. ¿Qué pasa? Se hizo en el 2007 una carta, parecía como la Carta de la Tierra, pero esta vez como la Carta de los Hongos de la Tierra, o también la Declaración de Córdoba. Entonces aquí hay una serie de pautas que diferentes micólogos a nivel mundial se reunieron en ese espacio y decidieron proponer estos diferentes acuerdos. Investigación, conservar especies, impulsar actividades y actuaciones para la regulación efectiva de los hongos, acuñar y registrar la marca de calidad World Fungi para distinguir aquellas iniciativas ambientales, hacer micoparques. Eso es maravilloso. En España ya se están haciendo micoparques. ¿Se acuerdan el INVIO parque? Entonces sería como un parque de hongos. Es una locura. Algún día va a pasar en Costa Rica. Trabajar con la UNESCO y la UICN, que son estas dos organizaciones importantísimas a nivel de conservación internacional. Promover el desarrollo de proyectos de cooperación internacional y hacer un comité científico. Esto lo hicieron hasta 150 expertos en micología y 550 asistentes. Y bueno, ¿qué pasa ahora? Les voy a compartir datos importantísimos de este estado de los hongos del mundo a nivel del capítulo de la conservación de los hongos. Aquí hay afortunadamente personas de Latinoamérica quienes contribuyeron con este capítulo. Entonces, por eso es súper importante que desde Latinoamérica, de Centroamérica, contribuyamos a la conservación de hongos, porque mucho lo que se dice es de Europa. Ahorita vamos a ver en un mapa.
básicamente la conservación de hongos empezó en Europa. En 1970, en los 80, cuando empezaron a reportarse declines altísimos de especies. Y ya en 1988 empezó el Concilio Europeo de la Conservación de Hongos. Y bueno, han pasado 32 años desde eso. Y ya, 20 años después, del 88, en el 2010, en Chile, eso también es algo importante, desde Latinoamérica de nuevo, a partir de diferentes oportunidades que vieron, que había una consulta amplia a la civilización de Chile de hacer cambios a la ley de biodiversidad. Entonces aprovecharon y metieron a los hongos. ¿Y qué pasa en la actualidad? Chile es el único país del mundo que incluyó al reino fungi en la legislación ambiental, en la más alta clasificación de darle prioridad. Entonces, si una persona o una compañía quiere hacer un proyecto mobiliario o un proyecto industrial en el lugar, va a tener que hacer un estudio de impacto ambiental, como ya sucede en Costa Rica. Eso hay mucha tela que cortar con estudios ambientales. Pero además incluyen la lista de hongos, incluyen el detalle de si hay hongos en posible peligro ambiental, también hay que tomarlos en cuenta. Y si hay un hongo en la lista roja de especies en Chile, se para el proyecto. Entonces ven que eso es un cambio paradigma increíble. Incluir al reino fungilos en la legislación ambiental es algo que desde Funga soñamos. Ojalá que pase en algún momento en Costa Rica. Y bueno, ¿qué pasa entonces? El reporte también dice que según los datos de la lista roja de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, la UICN, hay hasta el 2018 esta cantidad de reportes. Ese dato ya cambió. Vamos a ver el dato nuevo. Al día de hoy tenemos 344 hongos incluidos en la lista roja. Sigue siendo bajísimo ese dato en comparación a los animales. 77.460. Y bueno, ¿qué pasa? En toda la cuestión de conservación, iniciativas a nivel mundial, vemos que también estamos debiendo mucho los hongos, principalmente en países latinoamericanos, en países africanos, en países de Indonesia, Macaronesia, Australia, todo es el sur de Asia. Y bueno, vemos que aquí también nuestro país pequeñito tiene data blanca, que básicamente no hay datos. No sabemos nada de la conservación de hongos en Costa Rica al 2018. ¿Por qué? Resulta que, como ya vimos antes, Costa Rica, según datos de herbarios y de investigadoras como Milagro Mata y Julieta Carranza, dicen que hay 5.000 especies, no, mentira, 3.000 especies de hongos en Costa Rica reportadas. Pero ¿qué pasa? Faltan las especies de hongos de investigaciones de personas que se llevaron sus especímenes a otros países y por lo tanto hicieron su paper en otro país. Por allá, en estos países llenos de recursos, Europa, Rusia, Alemania, y bueno, nunca nos lo dieron, porque así funciona la ciencia. Un poco extractivista, ¿verdad? Y entonces ahorita hay iniciativas desde trabajo de hormiga de ir buscando herbario por herbario para ver si hay reportes de hongos de Costa Rica para incluirlos en la lista y que ya el gobierno diga, bueno, esta es la lista oficial de hongos de Costa Rica. Porque hasta que no salga una lista oficial de hongos de Costa Rica, que en el 2020 no tenemos,
porque el gobierno de Costa Rica no ha dicho, esos son los hongos que tenemos en Costa Rica según las investigaciones de tales personas, pues no podemos ser incluidos en la lista roja de especies, porque necesitamos tener una comisión, necesitamos que hayan personas en esa comisión, hay ya algunas personas inscritas, pero igual no pueden hacer nada porque hay que ir paso a paso, y ese paso a paso es algo a largo plazo. Y básicamente, por eso en Costa Rica actualmente no tenemos ninguna especie de hongo en la lista roja que haya sido catalogada desde el propio país. Digamos, hay personas que han catalogado hongos a nivel como regional o mundial, que tal vez estén en Costa Rica, pero al día de hoy, hasta donde yo sé, no hay personas que han dicho, bueno, esos son los hongos que están en peligro ambiental en Costa Rica. Y seguramente hay montones, porque hay árboles, hay animales que están en peligro en Costa Rica. Hay montones de cosas que están pasando desde hace años en ecosistemas que hay en peligro y amenazas constantes, pero no se piensa en los hongos nunca. Y de ahí recordemos que los hongos están ahí, interactuando constantemente con los animales, con las plantas, y posiblemente si algo pasa en los ambientes, también les va a pasar a los hongos y por lo tanto va a ser un efecto en cadena. ¿Y qué pasa con las amenazas? Dice la UICN que a nivel de todos los reinos biológicos, la principal amenaza es el urbanismo a nivel mundial. Lo mismo sucede con los hongos, el urbanismo. ¿Y qué pasa después? Cuestiones más que todo industriales, agroindustriales. Aquí efectos intencionales con los hongos. No se sabe cómo. Por eso mismo, intencionales, como que hay gente que afecta ambientes y al final está afectando a los hongos, pero no sabe que está afectando a los hongos. Entonces, obviamente es un efecto intencional, pero a la vez de que lo está haciendo de fijo por alguna cuestión de generar más recursos, posiblemente, como pasa siempre con las amenazas hacia los ecosistemas. Y bueno, la categoría de la lista roja. Hay bastantes categorías, no sé si saben sobre la lista roja de especies, pero aquí tenemos todas las categorías. Las que ahorita conocemos más son de la naranjada para arriba, o la amarilla para arriba tal vez. Vulnerable, en peligro, críticamente en peligro, regionalmente extinta, extinta en la parte silvestre y extinta completamente. Entonces, actualmente, debido a la tan baja data que hay de los hongos, tenemos nada no sabemos si hay un hongo que se ha extinto. No sabemos posiblemente, o ya pasó, o no está pasando, o está posiblemente en amenaza, pero no lo sabemos, porque hay montones de cosas que hay que estudiar en diferentes países como Costa Rica, que no hemos empezado a catalogar los hongos en la lista roja de especies. Y resulta que la lista roja de especies para los hongos tuvo que hacer un protocolo completamente nuevo para los hongos, porque son organismos que funcionan muy diferente. Uno no sabe dónde está un individuo de un hongo en comparación con un árbol, porque uno puede decir, bueno, este es un árbol de limón, este es otro árbol de limón, y allá hay un árbol de naranja. Uno no puede decir eso de los hongos, porque están debajo de la tierra, están dentro de un tronco, dentro de una planta, no se sabe cuándo empieza, cuándo termina, porque son micelios, son hifas, entonces es complejo. Por eso también ha ido tan lento ese número, pero avanzando poquito a poco. Y el 2018 vino con sorpresas, porque se reconoció a la disciplina Micología de la Conservación. Esto fue publicado en la revista de Conservación de la Biología, que es una revista bastante famosa a nivel mundial. Muchas personas que trabajan en la conservación ambiental quieren publicar ahí. Y bueno, resulta que ya tenemos la disciplina de la micología de la conservación. ¿Y qué
propone la agenda de esta nueva disciplina, la micología, la agenda funga, pongámosle. ¿Cómo se usa el conocimiento ecológico de los hongos para conservar a todos los hongos? Apenas se conoce el 10% del reino fungi. ¿Cómo vamos a usar apenas el 10% para conservar a todos los hongos en el mundo? Por eso se necesita estudiar a los hongos. Como vimos, en el 69 empezó el reino fungi. O sea, tenemos que ser de nuevo como los naturalistas de antaño que iban por todos lados recogiendo lo que se encontraban para catalogar a los nuevos hongos, a empezar a escribirlos. Tenemos que empezar a ir a buscar los hongos, porque ellos obviamente no van a venir a nosotros y hay que empezar a catalogarlos para estudiarlos en su ecología. Y básicamente es como hacer trabajo de hormiga desde cero, como hicieron los famosos naturalistas de antaño con los otros reinos biológicos. Y el detalle es que ahorita ya nadie financia proyectos de catalogar especies. Ya nadie financia eso porque no parece que no es importante. Y resulta que ya, seguramente no saben estos datos, las personas que financian, seguramente piensan que ya eso no es necesario seguir catalogando especies, porque de nuevo, pensando en la frase de David Attenborough, tenemos que conocer lo que tenemos que conservar. No podemos conservar lo que no conocemos, no podemos conservar lo que no sabemos que existe, y por eso es importante empezar a cambiar de nuevo esa mentalidad y empezar a exigir que hay que darle mucha atención a buscar hongos por todo lado, porque ellos van a ser las respuestas a grandes retos ambientales que tenemos actualmente. Y bueno, vamos a cambiar para no durar mucho. ¿Qué también pasó en el 2018? Se delimitó el término funga como un término válido para incluirlo en esta famosa triada: flora, fauna y funga. ¿Y qué pasa aquí? Esto es un cambio de paradigma también, porque es esta idea de cambiar nuestro chip, nuestra mentalidad y empezar a poner a los hongos dentro del mapa, de cuando hablamos de biodiversidad. Porque aquí esto funciona a nivel político, a nivel educativo, a nivel de programas de conservación, en muchísimas formas. Entonces, por eso, nosotros inspirados en este diseño, vean qué hermoso, flora representada por una flor que parece una estrella, la fauna representada por una estrella marina y la funga representada por la estrella de tierra, el geastrum. Aquí vemos que la deidad de la funga es esta imagen que recrearon a partir de una publicación de 1774, Diana Funga. Entonces, si quieren tener una deidad de los hongos, aquí la tienen. Y bueno, nosotros nacimos en octubre del 2019, entendiendo este contexto tan complejo, con tantas limitaciones, con tantos retos. Sabemos que hay que hacer mucho. Sin embargo, aquí estamos. Aquí ya les dejo algunas cositas que hemos hecho. Hemos dado énfasis a crear material exclusivo de Costa Rica para que las generaciones más pequeñas que vienen puedan tener un acercamiento como el que nosotros no tuvimos con los hongos. Entonces, por eso hicimos estos diseños para pintar. Entonces, imagínense, usted puede durar hasta 5 o 4 horas pintando estas láminas y las pinta a detalle. Y entonces usted va a ver con mucho detalle, va a ver los nombres siempre, va seguramente a preguntarse por qué se llama así, por qué tiene esa forma, por qué tiene esas láminas, por qué no todos los hongos son iguales. Todas esas preguntas van a ir apareciendo mientras los pinta. Imagínense a un chiquito en la escuela, una chiquita, pudiendo pintar esto en las clases de biología y empezar a aprender sobre las formas de los hongos de Costa Rica, de diferentes representaciones, en español y en inglés de una vez, para aprender los diferentes nombres de los hongos, en español y en inglés, los nombres científicos. Aquí también tenemos
la morfología de una seta. Esta es una de las primeras láminas para la morfología porque como vimos hay muchas formas de hongos y por lo tanto tienen también sus partes con términos micológicos. Entonces aquí también vemos en español y en inglés, este, porque a una seta se le dice seta, también se le puede decir sombrilla. Entonces vemos que un hongo en forma de sombrilla tiene estas estructuras que no se llama tallo. Sin embargo, aquí pusimos la palabra tallo porque es una palabra que podemos ir relacionando. Pero lo ideal es que aprendamos de una vez los términos micológicos. Estípite, pilio, himenio, himenóforo, anillo, micelio, todo eso también es algo que las personas de cualquier edad pueden ir pintando y entender que hay diferentes estructuras con sus nombres en inglés y en español. Estos son diseños que hicieron una de las compañeras de Funga. Eh, tiene una capacidad maravillosa en sistematizar y en resumir detalles importantes de grupos como líquenes, micorrizas. Esto está en nuestras redes sociales. Ahí pueden bajarlos y tenerlos a mano. También tenemos ejemplos de cómo hacer turismo micológico sostenible. Y aquí vemos algunos ejemplos de los espacios académicos y a nivel formal y no formal que hemos sido partes. Tenemos una metodología que se llama Fungamesa, que básicamente es una mesa llena de hongos que colectamos con libros, con juegos, con claves dicotómicas, con lupa, con guías y otras cosas que podamos considerar importantes para que la gente se sienta parte del reino fungi y piense que no es tan alejado como se podría pensar, que pueda tocarlos, que pueda romperlos, que pueda olerlos, porque los hongos, por lo menos aquí en Costa Rica, no tienen ningún problema si los tocamos con nuestras manos desnudas. Nunca se lo lleven a la boca ningún hongo si no saben qué son. Y con las manos desnudas no les va a pasar nada. Entonces pueden tener y aprender que hay muchísimos olores de hongos, muchísimas formas y la fungamesa es para eso. Se puede clasificar en el sustrato de crecimiento, en la forma, en los usos. Aquí vemos clasificaciones con estas personas indígenas que trabajamos desde en un espacio pre-funga, porque funga nació a partir de una iniciativa estudiantil que tuvimos en el 2019 en Talamanca, donde trabajamos en nomicología. Y las personas que hicimos ese proyecto de acción social, fundamos Funga, la mayoría de nosotros. Aquí vemos otros espacios con don Rafael, con Luis Poveda y don Rafa. Ese fue un taller el año pasado. Rafa Ocampo y es personas que admiro demasiado. Fue una locura estar en un espacio con ellos, dando ya información sobre hongos medicinales de Costa Rica, mientras ellos daban información de plantas medicinales de Costa Rica. Aquí vemos en una gira que me invitaron como un profesor en La Veritas y también ahí en Talamanca. Aquí tenemos ahorita Funga, somos Alison, Andrés, Andrea, Isaac y yo. Y aquí estamos en otros espacios talleres. Vemos que aquí hacemos lo posible para que la gente empiece a dibujar hongos en los talleres que hacemos, para identificación, para descripción, para utilizar herramientas de identificación como la aplicación iNaturalis. Aquí vemos giras de campo en el Cerro de la Muerte, que es maravilloso ir a aprender de hongos por allá. Aquí en el taller que les decía con don Rafa y con don Luis y con Amanda, que ella es de plantas medicinales. Y aquí vemos lo que hemos hecho, que está teniendo a pesar de la cuarentena.
sus pequeños impactos con niños y niñas. Imagínense qué maravilloso estas dos niñas dibujando, pintando sobre los hongos. Aquí vemos que están buscando el nombre, el color original del hongo. Pueden pintarlo del color original o el color que quieran. Eso queda a discreción de las personas. Y esto fue un dibujo maravilloso que hicieron unas niñas o unos niños después de una gira que tuvimos con una empresa para la que trabajo, que estamos ofreciendo ahorita tours virtuales. Y entonces, sí, obviamente yo también meto los hongos desde Funga Conservation y aquí vemos que dibujaron hongos que vimos en el tour. No son los mismos hongos que vimos, pero sí, que un niño dibuje hongos es un gran avance, ¿verdad? Aquí les dejo este dato. Recordemos que hay en Costa Rica 3.000 especies de hongos. Y bueno, ahí vamos poquito a poco. Tal vez esas dos niñas sean las nuevas micólogas del futuro. No lo sabemos. Pero sería bonito imaginarse eso. Y entonces, para ir cerrando, les dejo de nuevo la frase de David Attenborough, ya que vimos por qué es importante entender lo que él dice. No se puede proteger algo que no nos preocupa y nadie puede preocuparse por algo que nunca ha experimentado. Actualmente Funga Conservation está vinculado a varios proyectos. Tenemos este proyecto que estamos ayudando a administrar y moderar, que es el grupo Hongos Micología Costa Rica. Es una locura, hay demasiada actividad diaria. Yo no doy abasto y a veces simplemente ignoro todo. Por dicha hay otros moderadores que dan acuerpan ahí. Y eso ha sido algo hermosísimo. Las personas han empezado a hacer mejores publicaciones. Hemos hecho un webinar para mejorar la calidad del grupo con información relevante del reino fungi. Este grupo empezó mucho antes de Funga, en el 2016, gracias a esta página, Plantas Medicinales de Costa Rica, y nos invitaron a ser moderadores y ahí estamos. Y estas son algunas organizaciones, iniciativas, sociedades, empresas con las que hemos colaborado a lo largo del año, que hemos estado existiendo, ya casi cumplimos un año. Y bueno, ha sido maravilloso. Estas personas se han acercado por iniciativa propia, porque nos ven en redes sociales, porque mandamos invitaciones, porque decimos que queremos participar, por bastantes diferentes motivos. Sin embargo, hemos logrado hacer enlaces a nivel internacional con la Fundación Micológica de Panamá, con la Fundación Fungi en Chile, que fue una gran inspiración para Funga. Funga es básicamente como lo que la Fundación Fungi quería que pasara a nivel mundial. Entonces ahí estamos honrando el trabajo que ha hecho esa fundación que ya lleva 10 años de existir. Y la cooperativa Simbiosis en México también hemos participado en charlas. Y íbamos a ayudar a organizar el primer FungiFest de Costa Rica, pero de ahí la cuarentena apareció y como muchas cosas pasaron, se tuvo que cancelar. Esta es la empresa que les decía, Aropopo Experience, que es con la que hacemos los tours virtuales. Y esta es una organización de bioluminescencia Costa Rica con la que estamos peloteando y viendo a ver si empezamos como ya formalmente una investigación de hongos bioluminescentes de Costa Rica. Y esta fue la primera sociedad y organización con la que trabajamos, que fue uno de los talleres que vimos ahí en las fotos, que es la Sociedad para la Ciencia Abierta y la Conservación de la Biodiversidad. Y también somos parte de la Guanared, que es una red de artistas y gestores culturales de Costa Rica. Recordemos que la biodiversidad también es parte de la cultura. Entonces, para que entiendan que es importante también comprender estas otras cosas que a veces por estar en la academia no entendemos. La biodiversidad no solamente pertenece a estudios académicos, sino está en constante interacción con la cultura. Y básicamente los nombres comunes son cultura. Y el uso de la biodiversidad es cultura. Les recomiendo biografía. Obviamente
los dos guías de macrohongos que se pueden encontrar actualmente, que están en la Universidad de Costa Rica, en la editorial, la guía de macrohongos más comunes del Parque Nacional de Corcovado y guía macrohongos de San Gerardo de Ota. Desgraciadamente, estas dos guías de Doña Milagro Mata ya no existen, como por lo menos para adquirir, para comprar. Los están en otros espacios este, de compraventa o de rifas, o ya conseguírselo en escáner, en escaneadas o copias. Y bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. De verdad, súper interesante. Creo que a muchos se nos quedó la frase que usted mencionó, ¿verdad? De que para poder conservar hay que conocer lo que hay que conservar, y creo que eso es como un reto que tenemos en general. Hablo por los biólogos de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, igual como lo vimos, usted lo mencionó también en la UNED y en la UCR. Quizás en nuestro plan de estudios, ¿verdad? Vemos como muy por encimita este grupo tan grandioso. Si no me equivoco, creo que acá en la UNA tienen como un optativo los chicos de Tropical que se llama macrohongos. Por ahí me corrigen porque por ahí veo algunos de Tropi Sí, sí, como conectados. hay uno de micología y otro de macrohongos de Costa Rica. Okay. Gracias, Y sin gracias. embargo también, ¿verdad? Siguen quedando como estos vacíos a veces. Conozco también mucha gente como muy apasionada con esto de los hongos, pero que muchas veces, hoy no sé, como que quizás no nos hemos como animado, ¿verdad? Como a seguir estudiando, a trabajar para la conservación, para la divulgación de estos. Entonces, súper interesante, de verdad. Muchísimas gracias. Le vamos a dar el espacio a los compañeras y compañeros que están conectados por si quieren realizar alguna pregunta, una consulta, una duda. Bueno, sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Claro. Primero que todo, me encantó la presentación, siento que está muy completa y es algo que en realidad siento que todos los estudiantes de al menos la carrera de biología y de ciencias naturales deberíamos de saber, ¿verdad? Por otro lado, pienso igual que ustedes, siento que el plan de estudio de biología está como muy, o sea, queda ese vacío de no tener un curso específico de micología y tampoco tener como un curso de fisiología, no sé, de hongos. No sé, es que nosotros llevamos obviamente animal y vegetal, pero ¿por qué no llevar de hongos? ¿Por qué no aprender todo esto, verdad? Bueno, mi pregunta era que para hacer los bloques de micelio, ¿qué tipo de hongos, o sea, se necesitan? ¿Son como algunos en específico o puede ser como de varias familias y así? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Karina, por los comentarios tan bonitos que hiciste. Definitivamente hay bastante que mejorar en la formación de nosotros en diferentes universidades públicas, porque no tenemos ni siquiera una licenciatura, una maestría de micología. Una de las compañeras de Funga, su licenciatura hizo su tesis de hongos, trabajó con el Fusarium, la enfermedad que ataca la musa, los bananos, y ella es botánica. Su licenciatura la hizo en botánica, porque estudió una planta, pero ¿y por qué no tuvo la oportunidad de ser micóloga, por ejemplo, tener el título académico? Entonces, eso es algo que hay que ir cambiando, ir entendiendo que es una gran necesidad que está surgiendo poco a poco eh, a las personas que estamos en esta área de las ciencias biológicas. Y con la pregunta que hiciste específicamente, los bloques de micelio, hay varios grupos de hongos hasta donde yo sé que utilizan más que todo son estos poriales, poripolares, poliporales, sí, como el ganoderma, principalmente. Usan muchísimo el micelio de ganoderma porque parece que es de los que tienen mayor densidad y tiene mayor capacidad de manipulación, ¿verdad? Tal vez podrían ser más investigaciones de otros hongos, porque también eso es algo muy novedoso, muy nuevo. Entonces, seguramente alguien lo hizo en Europa, entonces lo hizo con el ganoderma, entonces alguien de Costa Rica aprendió también que, ok, lo usó con ganoderma, hagámoslo nosotros también. Pero tipo, probablemente podemos utilizar micelio nativo
podríamos utilizar tecnologías producidas en el mismo país para hacer estos bloques. Entonces, eso es un montón de cosas pendientes que hay ahí. No sé si te respondo la pregunta. Sí, claro, más bien muchísimas gracias. Con gusto. Voy a leer dos preguntas que están en el Face. Entonces, bueno, la primera es de Mario Montero y dice como, hola, ¿es positiva la relación entre recolectas silvestres de hongos comestibles y su conservación? En otros países esta actividad está mejor regulada. ¿Cuáles serían los primeros pasos para regular y estimular esta actividad en Costa Rica? Muy buena pregunta. Mi perspectiva de conservación es una relación que no se puede romper con el uso de la biodiversidad. O sea, históricamente se ha usado y se ha aprovechado muchísimo la diversidad. O sea, sin ella no podríamos tener el desarrollo que tenemos actualmente ni la calidad de vida. Y definitivamente con los hongos es algo parecido. Entonces, como pasa en otros países, la colecta de los hongos, por ejemplo, países que tienen poblaciones micófilas como México, Guatemala, ahí comunidades enteras han podido mejorar su calidad de vida, construir casas, mandar hijos a las escuelas, colegios, universidades, gracias a la colecta de hongos silvestres. Entonces, estas mismas comunidades, muchas veces sin orden de gobiernos, de políticas, tienen la capacidad de conservar sus recursos porque lo hacen de forma consciente y moderada. Sin embargo, no es el caso de todas las personas. Sabemos que hay casos en España donde le llaman los famosos ladrones de hongos, los cazadores de hongos, que históricamente en países de Europa se ha colectado hongos por muchos años. Familias enteras van a los bosques a colectar hongos y aprenden desde que son niños. También pasa en México y Guatemala. Pero en el caso de España, para terminar, en una época de los boletos o de otros hongos comestibles muy famosos, van manadas de ladrones de hongos y colectan hongos demasiado sin ninguna conciencia. Entonces, dejan básicamente el bosque desierto sin esporomas. Entonces, el ciclo de los hongos se ve muy reducido. Ahorita en Chile hay un caso de la sobreextracción de hongos comestibles de una especie. Y afortunadamente creo que, aunque Costa Rica sea un país micofóbico, aquí no tenemos esos problemas, ¿verdad? Entonces yo no veo que haya mayor impacto de la gente que un día va a la montaña y agarra un hongo y lo colecta, en comparación a estas extracciones masivas que les estoy contando. Sin embargo, hay que considerarlo, hay que tener bastante cuidado, no por eso vamos a hacer unas chapas, no. Y es como encontrar una danta, ¿verdad? Encontrar un animal en peligro de extinción en medio del bosque. Uno no va a darle una patada. Si uno encuentra uno, no lo va a apreciar, va a agradecer que se lo encontró, le toma fotos bonitas y de ahí considerar si lo colecta, porque puede ser un hongo comestible, pero si solamente es una esporoma, ¿para qué lo va a colectar? O sea, cuando lo cocina ni siquiera va a ser una cucharada. Entonces, esas son las cosas que hay que considerar. No sé si respondí la pregunta. Gracias. Te voy a leer otra que hay que dice de Marco Ortiz que existe algún riesgo importante si alguien toca un hongo y luego se pasa la mano por la cara por error. Sí, eso hay que tener cuidado, porque ya vimos con el coronavirus, ¿verdad? Las esporas de los hongos son microscópicas. Entonces, hay personas que son muy alérgicas, otras personas que no les pasa nada. Nosotros de que nacemos estamos respirando esporas de hongos. O sea, yo aquí fijo tengo un montón de esporas en el pelo, ustedes de fijo también tienen un montón de esporas en su pelo, en su ropa. Por eso el pan a cada rato se llena de moho, las frutas, cosas que dejamos afuera, adentro de la refri, ahí hay esporas que están esperando que haya el sustrato adecuado para crecer. Y ya hay personas bastante con complicaciones del sistema inmunológico que respirar esporas en grandes cantidades, en una densidad muy grande, le puede afectar.
Entonces, lo recomendable es que si usted toca un hongo, no se toque la cara. Mejor se lava las manos antes de que tocarse la cara. O sea, porque son orificios de entrada al cuerpo. Entonces, como yo les decía, hay hongos que si usted los metaboliza, si ya los come, pueden tener toxinas. Entonces, no sabemos si las esporas tienen esas toxinas como el cuerpo fructífero, como el esporoma. Lo mejor es prevenir, porque todavía no se ha hecho estudios a esos detalles, en Costa Rica por lo menos, para ver si las esporas de los hongos silvestres de Costa Rica pueden producir problemas como sucede con los esporomas. Es una pregunta de una investigación que habría que hacer, pero lo mejor ahorita en este caso es prevenir. Entonces, por eso, si van a tocar un hongo y van a aprender sobre el hongo y lo van a cortar, lo van a escribir o solamente quieren como cortarlo por curiosidad, lo mejor es después de tocarlo, como cuando usted toca tierra, como cuando usted toca una mata, como cuando usted toca a su perro, a su gato, se lava las manos antes de tocarse la cara. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene otra pregunta. Hola, yo tengo una. Ujú. Bueno, primero muchas felicidades. Yo no sabía que existía esta organización de ustedes y me parece muy importante. Y bueno, la pregunta es ¿qué tan complejo es como ese proceso de la declaración de la lista oficial de hongos de Costa Rica? Como qué tan burocrático es o si más bien no se ha hecho como por falta de personas expertas que se interesen en participar. Muy, muy buena pregunta. Yo también me he hecho esa pregunta, la verdad. Muchas gracias por el comentario al inicio. Em, Creo que no se ha hecho porque es un trabajo muy grande y lo están haciendo, si acaso, personas que se pueden contar con los dedos de una mano. Porque hay muy pocas personas especialistas en hongos. Hay gente que trabaja en hongos y ni siquiera se autodenomina micólogo o micóloga. Entonces también hay una gran falta de identificación del gremio en Costa Rica. Les invito a llamarse micólogos y micólogas porque una de las grandes personas que admiro, Juliana Fursi, la fundadora de la Fundación Fungi, ella se autodenomina micóloga y su formación es autodidacta y tiene 2 libros publicados de la lista de especies de hongos de Chile. Hizo el primer fungario del mundo y bueno, ahí hay muchas cosas que se pueden hacer chivas afuera de la academia, ¿verdad? Y que también aportan a la academia, porque es una suma, no es una resta. No estamos diciendo que el trabajo académico este, es menos que el trabajo político o de incidencia política que podría ser una organización como Funga Conservation, como Fundación Fungi, porque de hecho es gracias a las investigaciones académicas que sabemos sobre la biodiversidad de Costa Rica, que podemos empezar a utilizar los hongos en biotecnología, en biología aplicada, en ecología aplicada. Y con la pregunta que me hacías de qué tan difícil es, pues creo que es algo que no es tan difícil, pero es un trabajo muy tedioso, porque es una base de datos que tiene que ir sumando datos y sumando y sumando y sumando. Y quién sabe cuándo va a terminar. Y luego de eso habría que ver una reunión de pares desde el gobierno, desde las universidades públicas, de las personas que hicieron esos datos, porque eso se está haciendo a nivel de la Universidad de Costa Rica, hasta donde yo sé. Entonces, tal vez la UNA puede sumarse, el TEC puede sumarse, sería bueno. Y porque para estar dentro de comisiones de la UICN hay que estar inscritos a una unidad académica de una universidad. Entonces, solamente profesores interinos o catedráticos pueden pertenecer a comisiones de la UICN, tristemente. Yo podría, si soy asociado a la universidad, si de alguna forma, porque ahí también no tiene que ser tan específico, pero hay posibilidades también. Sin embargo, hay que llevar un orden, ¿verdad?
porque ellos también tienen que ver si las personas que van a formar la comisión realmente son expertas, realmente tienen la formación, realmente tienen la capacidad de tomar las decisiones políticas, porque la OICN es un espacio súper político, y eso es algo que no quiere hacer ningún científico. Yo por mi formación en otros espacios tengo esa capacidad y esas facilidades de poder llegar a acuerdos con personas de otras áreas del conocimiento, pero no todas las personas de las ciencias les interesa y tampoco quieren o lo quieren hacer y no tienen la capacidad de hacerlo, entonces por eso pueden hacer una organización como Funga y empezar a sumar otros esfuerzos. Y porque todo vale, o sea, en el 2010 Fundación Fungi era la primera y única fundación del mundo alrededor de los hongos que trabajaba, y ahorita ya hay un montón, por dicha. Y esperemos que en Costa Rica empiecen a nacer iniciativas de conservación de hongos, de investigación, de producción de hongos, micología aplicada, porque hay pequeñas iniciativas por ahí, por allá, de personas a nivel familiar, a nivel de vecinos, con hongos comestibles, con hongos entomopatógenos, para controlar hormigas. Entonces, vemos que es como una suma. La academia y la micología aplicada es una cuestión que hay que ir como haciendo, como llevándose de la mano, ¿verdad? Y no sé si puedes responder su pregunta, pero creo que sí. Sí, sí, muy, muy claro, muchas gracias. Con gusto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber como sacado su tiempo y también a las personas que nos acompañaron tanto como aquí como en el Facebook. También nos invitamos como a seguir como en las siguientes actividades. Ahorita a las 11:30 vamos a dar inicio al simposio estudiantil y vamos a tener más charlas durante la tarde y un taller también de extensión estudiantil en la tarde. Entonces, los invitamos como a seguir ahí en las transmisiones y en las actividades. Y muchísimas gracias. Gracias, gracias. Qué bueno haber participado en esta semana. Ojalá que